Estaba el otro día leyendo mi literatura feminista mientras tomaba mi café de comercio justo y me enfadaba por lo injusto que es que las mujeres sufran de endometriosis, cuando empecé a preguntarme, ¿qué significa ser un hombre? ¿Qué significa ser un macho? Ser viril, ser un hombre, ser uno de esos especímenes que tu tío Antonio admira y respeta. El tema está de moda. Y en vez de preguntarle a cuatro frikis que te montan un podcast sobre cómo levantarte a las 5 y ducharte con agua fría hará que dejes de ser vago y pobre, vamos a preguntar mejor al oráculo de las ciencias sociales. Como si de una peli de Marvel se tratase, empecemos por el origen. ¿Dónde surge el concepto? ¿Cuándo empieza a estudiarse? ¿Quién es el primer cerebro gordo que se le ocurre pensar que igual la diferencia entre hombres y mujeres no sea algo innato y que sea algo que haya que estudiar? Vamos a ver tres aproximaciones diferentes que durante el siglo XX comenzaron a esbozar primeras ideas sobre esto. Para ello, empecemos con Freud. A todo nos suena Freud, ese señor austriaco que fue el padre del psicoanálisis, y ese que decía que querías hacerle esas cosas tan feas a tu madre. Pues bien, el amigo Freud, con ayuda de toda la información que sacaba de su trabajo en la clínica, empezó a esbozar las ideas de que quizá la masculinidad no era un objeto natural y estático. De hecho, en exclusiva os traemos imágenes del momento. Ale muszę mówić po polsku, ja nie znam niemieckiego. Así Freud ponía sobre la mesa la idea de que la sexualidad adulta y el género no eran estáticos, no estaban fijos por naturaleza, sino que más bien en un proceso largo y, como bien recordamos todos de nuestra adolescencia, lleno de conflictos, se iban conformando. El complejo de Edipo, o su versión rosa y con purpurina, el complejo de Electra, vitales en la teoría de Freud, básicamente se traducen en el deseo sexual hacia uno de los progenitores y el miedo o temor hacia el otro. Pues bien, Freud lo que decía era que estos dos complejos influían notoriamente en la conformación de la masculinidad y la feminidad de cada uno. Además, con su idea del super-yo, Freud puso sobre la mesa la idea de que la cultura influía en el deseo de cada uno. En el momento en que surgían estas ideas fueron súper transgresoras. Freud empezaba a hablar de que la cultura, el medio, el contexto social, las relaciones de cada uno determinaban la identidad y la conformación del género. Quizá era porque le pegaba mucho la cocaína, pero a Freud se le ocurrían ideas muy adelantadas a su época. Lo más importante de los esbozos de este señor es que expuso que la masculinidad no existe en estado puro, sino que hay diferentes capas, infinitos matices y contradicciones en cada persona. Si bien metió la puntita en un melón bien candente, posteriormente el psicoanálisis viró hacia posturas un poquito más esencialistas. Carl Jung fue un exponente de esto. En toda su obra existe la idea de una energía masculina y femenina en lo profundo de cada uno. Una energía que es universal e invariable. En sus palabras, y fíjate que el cabrón sabía vender, un arquetipo eterno, mira lo chulo que queda. Estas ideas se popularizaron y gestaron diferentes discursos y textos. Un ejemplo de ello es el libro Iron John. Seguramente no os suene, pero en los 90 fue algo así como el libro Troll del Rubius, un éxito editorial. Con 700.000 unidades vendidas mostraba una idea de que la masculinidad era algo que se había perdido y que había que recuperarlo. Se había corrompido y había que volver a una masculinidad primigenia y más pura. Muy parecido a Yados, la verdad. Pero siendo sinceros, mola mucho más hablar de una energía de CEU reprimida en cada hombre que te prohíban comer croissants. Pero bueno, el psicoanálisis perdió un poquito de fuelle a la hora de proporcionarnos una ciencia coherente acerca de la masculinidad y nos obliga a poner el foco en otro lado. La siguiente aproximación que nos interesa aquí es la de rol sexual, un término que empezó a popularizarse en los 70, en los llamados men studies. ¿Y qué quiere decir rol sexual? Pues bien, en vez de referirse a si eres activo o pasivo, que ya te va a venir, guarrillo, se refiere a que cada uno, ya seamos hombre o mujer, ponemos en práctica una serie de expectativas que están siendo socialmente construidas. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, al igual que Freud, se empieza a hablar de una masculinidad que no es estática, que no es fija por naturaleza, sino que es culturalmente adquirida. El problema de aquí es que esa interiorización del rol era algo positivo y aseguraba estabilidad social. Abuela, ¿te puedo ayudar? ¿Pero qué coño dices, niño? ¿Eres maricón o qué te pasa, ¿Tú crees que yo hice la mili para que me salga un nieto maricón? Anda, que... De verdad. Ay, Antonio, ¿cómo eres? Pero ¿dónde tocó techo esta idea? La idea de rol hablaba realmente de que cada rol oprimía a la persona, al individuo, y no tenía en cuenta la idea de que quizás estas identidades, estos roles se relacionasen entre sí, de forma que algunas estaban jerárquicamente siendo opresoras y otras oprimidas. La tercera y última aproximación que nos interesa aquí a los estudios de la masculinidad viene de la historia y la etnografía. Vamos a ver unos ejemplos y las ventajas que nos ofrece esta perspectiva. En primer lugar, vamos a ver un estudio histórico.
El historiador neozelandés Jock Phillips, este tío tan majo de aquí, nos habla de cómo el Estado neozelandés influyó en la conformación de la masculinidad del país y los cambios que propició en función del momento histórico. Con la conformación del país y la colonización de los territorios salvajes, comenzaron a formarse en las fronteras comunidades hipermasculinizadas, que generaban problemas y además inestabilidad social. Y el Estado se asustó un poquito. Vio que estos malos machos hiperchungos podían ser un problema para el orden social. Así que comenzó a intentar motivarles a formar una familia y a vivir en una granja, a relajarles un poquito. ¿Estás cansado de discutir con tus amigos, matarte a pajas y escapar de osos? ¿Por qué no pruebas a montar una familia? Con nuestro kit premium te regalamos 100 acres del mejor terreno para plantar tus semillas, una buena esposa que te haga magdalenas y 3 cabezas de ganado a tu elección. Llama hoy al número que aparece en pantalla o si dispones de clave PIN en nuestra página web. Pero no se acaba aquí la historia. Con el cambio de siglo las necesidades del Estado cambiaron. Una mayor urbanización, mayor paridad de sexos, un orden social y político mucho más estable. Y por otro lado, la guerra de los Boers y las dos posteriores guerras mundiales necesitaban hombres violentos. Así que se comenzó a fabricar mediáticamente la idea de una virilidad neozelandesa violenta. ¿Quieres dejar las jodidas magdalenas y coger un rifle? ¿Que te has puesto fondón? ¿Que das vergüenza? ¿Que tus antepasados mataban osos con sus propias manos y tú no puedes ni con los conejos que asolan tus tierras? Alístate en el ejército y vuelve a ser un hombre. Lo importante de este trabajo es ver cómo las masculinidades se construyen. Con una voluntad política concreta se construyó X tipo de masculinidad rechazando otras posibilidades. Si bien los trabajos históricos le pusieron a la idea de una masculinidad eterna, fija e invariable la pistola en la cabeza, fue la etnografía la que apretó el gatillo. Pero, ¿y qué es una etnografía? Básicamente la etnografía es el estudio de un grupo humano en su medio. Es una forma de investigación característica de la antropología. ¿Y qué es la antropología? Muy buena pregunta. La antropología es una ciencia social que surge de la necesidad de estudiar los grupos humanos que los europeos nos íbamos encontrando en nuestra aventura colonizadora. Aparte de matarles, apropiarnos de sus riquezas y destruir sus modos de vida, también creímos importante estudiarles. Hoy en día, y tras bastante y necesaria autocrítica, no solo nos limitamos a estudiar al otro, sino que también a nuestras propias sociedades. ¿Y cómo lo hacemos? Con la observación participante. Esto es básicamente ir al campo, no hacer senderismo, al campo como lugar de investigación. Pasar mucho tiempo ahí e integrarte con el grupo que estás estudiando. Y bueno, este era el corto resumen teórico que necesitábamos para continuar con el vídeo. Si vamos a hablar de una antropóloga que fue decisiva a la hora de entender el género, sí, es el momento que todos estábamos esperando. Prepararos que vamos a hablar de Margaret Mead. Seguro que hay algún despistadillo que no la conoce. Pues bien, Margaret Mead fue una pionera de la antropología. Hoy aquí la obra que nos concierne es la de Sexo y Temperamento en 3 sociedades primitivas. Aunque a día de hoy ha quedado un poquito viejuna, como en eso de que está feo usar la palabra primitivo para referirse a culturas no occidentales, sigue siendo una obra muy relevante para comprender las relaciones de género y las masculinidades. La señorita Margaret estudió 3 culturas diferentes en Samoa y vio cómo en cada una de ellas el comportamiento característico de cada sexo variaba mucho. En primer lugar, los arapés. Mostraban un comportamiento, tanto hombres como mujeres, que desde el punto de vista occidental se consideraría femenino. Observó un comportamiento entre los hombres caracterizado por la cooperación, la calma y la pasividad. En segundo lugar, los mundugumor. Tanto hombres como mujeres eran muy asertivos y agresivos. Finalmente, los chambuli. Margaret Mead aquí observó una inversión. Los hombres eran mucho más propicios a la pasividad, a cuidar su imagen y a preocuparse por la belleza, y las mujeres eran figuras dominantes dentro de la tribu. Mead evidenció cómo los seres humanos somos culturalmente maleables y no hay ninguna esencia ahistórica, eterna, inmutable de la masculinidad. No hay ninguna energía de Zeus y lo más importante, los burpees no son el motor de la movida. Ahora que hemos acabado con las 3 aproximaciones diferentes y que podemos extraer que realmente las 3 coinciden en que la masculinidad no es algo fijo, vamos a hablar con la teoría en vena, lo más complejo, lo más denso, cómo estudiamos la masculinidad, qué es. Para ello tenemos que ubicarnos en los 90 y concretamente en la obra de la socióloga australiana Raewyn Connell. Para hablar de masculinidades tenemos que hablar de esta señora tan simpática de aquí. Si no, es como hablar del problema de la especulación inmobiliaria y no hablar de Digref. Esta socióloga australiana nos explica que el problema de abordar el estudio de la masculinidad intentando crear una ciencia generalizadora no tiene sentido. La masculinidad no es un objeto lógico de estudio, como podría ser la tectónica de placas o el ciclo migratorio del zorzal rojibris. No, la masculinidad es un objeto en constante disputa. Debemos entender la masculinidad como parte de una estructura mayor y entender qué papel juega en esa estructura. ¡Ahora un fucking burpee cada vez que diga género! Esta estructura mayor es el género y las relaciones de género.
Pero, ¿y qué es el género? Raewin nos cuenta que el género es una de las formas en las que se ordena la práctica social, lo que la gente hace, siente, piensa o dice. Dentro de estas relaciones de género, la masculinidad es un lugar en dichas relaciones, que normalmente ocupan los hombres y a veces las mujeres. Es relacional, no podemos entender la masculinidad sin la oposición a la feminidad. Dentro de este sistema tenemos que entender que los hombres y las mujeres tienen un tipo de personalidad que se construye en torno a esta polarización. Los primeros tienden a ser normalmente masculinos y desean normalmente ser masculinos, y las segundas femeninas. Y esto lo tenemos profundamente interiorizado. Nuestros deseos, intereses, anhelos, miedos y todo lo demás se ve influido por el género. Y es que en Internet se ve muy bien, a pesar de estar en el siglo XXI, de toda la revolución sexual, de toda la revolución de género, seguimos viendo ejemplos de los memes de los chicos de levantar piedra pesada para callar por triste y el de I am just a girl de las chicas. Pero esta idea de que los hombres y mujeres tenemos personalidades diferentes por naturaleza es un producto reciente. Anteriormente al siglo XVIII, a pesar de que también se pensaba que los hombres y las mujeres éramos diferentes, se entendía más que la mujer era una terminación incompleta del hombre. Por ejemplo, tenía razón, sí, pero tenía menos que el hombre. Connell propone 3 ejes fundamentales que tenemos que mirar sí o sí si queremos hablar y estudiar las masculinidades. En primer lugar, el poder. La ostentación de poder y la aspiración al poder es algo característico de la masculinidad, ya sea el poder físico, el económico o el intelectual. Como dice Joseph Vincent Marqués, ser varón es o bien sentirse importante o sentir la necesidad de ser importante. Es decir, los flipaos del gym, los criptobros y los brasas pedantes tienen mucho en común. En segundo lugar, las relaciones de producción. Esto básicamente se refiere al reparto de trabajo. ¿Quién hace el trabajo productivo y quién hace el trabajo reproductivo? ¿Quién se dedica a fabricar bienes, por ejemplo, y quién se dedica a cuidar y a reproducir la vida, el orden social, a los niños? En tercer lugar, lo que Raewin denomina cátex. Aquí entra el término jugosito del amor, la pasión, el deseo. Si bien creo que con todo el rollo de antes podría quedar claro, lo de que te la pone dura hasta el batir de alas de una mariposa, más que tener que ver con algún supuesto instinto de inseminador, responde a una idea de masculinidad concreta y a un deseo que se ha construido de acuerdo a un momento sociohistórico concreto, al igual que el movimiento ahora neocristiano de buscarte a una buena mujer. Ya sé lo que estaréis pensando todos. Ni los burpees, ni creerme un espartano, ni ser el terror de Tinder, nada de eso está en mi código de macho. ¿Acaso son todo ficciones de la masculinidad occidental? ¿No llevo dentro de mí el espíritu de CR7 de Thomas Shelby o de Elon Musk? Lo siento, pero no. Y esto ya lo hemos dicho antes. La masculinidad no se entiende sin la feminidad. El rollo este de la polaridad, ¿no? Pues tampoco podemos entender la masculinidad sin estas otras variables, la raza y la clase social. Es lo que llamamos interseccionalidad. Y aquí Connell nos pone la idea de que las masculinidades son múltiples y tenemos que ver cómo se relacionan entre sí y con otras variables. Por ejemplo, la masculinidad obrera no puede entenderse sin tener en cuenta la clase social. Hay algunos estudios que exponen cómo la virilidad y la autosuficiencia obrera fueron una forma de defensa frente a los mandatos de los dueños de las fábricas. O muchas masculinidades que surgen de entornos muy precarios son muy violentas, porque al no poder realizar la fantasía de poder por otros lados, tienen que hacerlo con una performance de agresividad. O como los ordenadores y la computación eran algo más cercano a la feminidad, y con el desarrollo de la industria y que entrase dinero, pasó a ser algo de hombre, incluso a popularizarse la masculinidad nerd como otra forma de ostentar poder. Ahora pasamos a hablar de tipos de masculinidades, y aquí lo ponemos muy fácil. En vez de 12 complicados signos del zodiaco, Raewin Connell nos habla de 4 masculinidades, para ver con cuál os sentís identificados y en cuál encajáis, como un test de la Bravo, vamos. En primer lugar, masculinidades hegemónicas. Estas son las que marcan el camino, los referentes, los que dictan cómo es un hombre, desde actores, guerreros, empresarios, personajes de películas, etc. En los últimos años, las masculinidades han cambiado mucho, y con ello también los hombres que encarnan las masculinidades hegemónicas. Lo importante es que tenemos que entender que la masculinidad hegemónica no es universal, sino que varía en función del contexto y del momento histórico. Ser un macho alfa es muy difícil. No todos llegamos a la norma ni al ideal. Y es que cumplir con lo que nos exige el patriarcado es prácticamente imposible. No todos podemos ser portada de la revista Men's Health ni ser el último ídolo aliado. Pues bien, la mayoría de hombres encarnan lo que Raewin Connell denomina una masculinidad cómplice. Esto es, en su día a día se relacionan con mujeres y las respetan mayoritariamente, pero a pesar de todo no cuestionan en ningún momento la dominación de los roles de género y siguen sacando beneficio del orden patriarcal. Pasamos ahora en tercer lugar a hablar de las masculinidades subordinadas. Y es que uno de los rasgos que más fuertemente encarna la masculinidad hegemónica es la homofobia, es el rechazo a lo femenino.
A un macho no le gustan las cosas no masculinas, no le gustan las mariconadas. Constantemente está puesto a prueba por sí mismo y por el grupo de pares, por los amigos, por los colegas. Si no, un ejemplo excelente es ver al típico grupo de adolescentes que para romper la barrera del contacto físico entre ellos tienen que dejar claro que no están haciendo algo gay. Y es que dentro del mundo de las masculinidades, los gays están constantemente estigmatizados, llegando incluso en algunos casos a las agresiones físicas, que tristemente a día de hoy siguen ocurriendo. Y es que el punto de la homofobia y el rechazo a lo femenino es tal que dentro de la propia comunidad gay podemos hablar de homofobia y de rechazo a lo femenino. Hay un paper muy interesante de Iván Nieto que habla de cómo dentro de Grindr en alguna de las biografías se alude específicamente a que no quieres una locaza, que no quieres a un tío femenino, a una maricona. Ahora pasamos a hablar de masculinidades marginadas y para ello tenemos que tener en cuenta otro factor y esto es la raza. Connell afirma, como su nombre indica, que estas masculinidades están marginadas, pero además de ello están constantemente puestas bajo lupa. Constantemente están vigilados y tienen que ganarse el respeto, por ejemplo haciendo alguna acción heroica o siendo Lamin Yamal. Tras ver los 4 tipos de masculinidades que nos propone Raewyn Connell vamos a pasar a la conclusión. Y es que hablar de masculinidades es un tema profundamente vasto. Para hacerlo solo en una tarde hay mucha bibliografía y muchas ideas. Esto es un primer esbozo para problematizar, para verle las costuras a lo de ser un hombre. Ahora vamos a intentar sintetizar todas las principales ideas aquí. La masculinidad y los roles de género son un producto histórico, varían en función del contexto y no son eternos. Además, son relacionales. La masculinidad se construye en relación a otras masculinidades y a la feminidad. Y es que la masculinidad ha cambiado muchísimo en los últimos años. ¿O tú crees que a John Wayne le molaría la skincare que ha sacado de TikTok? Pero bien, ¿y qué extraemos de esto? Que esto nos libera. Si por un lado ser un buen macho es un ideal inalcanzable y por otro es un ideal construido social y culturalmente, podemos romper con la norma y construir una masculinidad que sea menos cansina para nosotros los hombres y para los que están a nuestro alrededor.